Buenas tardes, hermanos. Pues no sé qué relajos está en mi máquina. Va, por tercera vez el intento de grabar el mensaje. Y esta vez pues vas a tener que leer los textos bíblicos. Solamente los voy a citar. Y los primeros textos bíblicos que vas a tener que leer son el Salmo 128 del 1 al 6 y Jueces 5 del 1 al 31. Dicho lo anterior, tercera llamada. El mensaje para hoy se titula Un ministerio de hombre y uno de mujer. Hay un comercial que plantea una fina crítica a los sinsentidos de esta cultura posmodernista, en la que los woke, con su tendencia a la censura de opiniones discrepantes mediante la llamada cultura de la cancelación, aunado a su disque lenguaje inclusivo, quieren obligarnos a aceptar su estúpida manera de ver el mundo. Perdón. El comercial dice, me dan una ensalada para hombre y otra de mujer. Quiero un helado de hombre y uno de mujer. Sí, bastante tonto, ¿verdad? Bueno, dicho lo anterior, quiero agregar que estoy más que convencido de que Dios sigue usando hombres y mujeres para edificar a otros. Para mí es claro que en la Biblia el sexo de la persona no hace diferencia alguna para los dones y los ministerios. Tanto los hombres como las mujeres pueden desempeñar cualesquiera que el Espíritu Santo les asigne. Para Dios no hay distinción de género, nacionalidad, clase social, edad, etc. Eso lo puedes ver en Deuteronomio 10:17, Romanos 2:11. Sin embargo, es necesario ponerse en las manos de Dios para que sea Él quien obra a través de todo aquel que ha nacido de nuevo, sin importar si es hombre o mujer. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de mujeres que desempeñaron roles de liderazgo en el ámbito religioso, como Miriam, Débora y Judá. Igualmente en el Nuevo Testamento vemos a mujeres involucradas activamente en la obra de Jesús y la expansión del cristianismo. Por ejemplo, María Magdalena es mencionada como testigo de la resurrección de Jesús. Es la primera en llevar las buenas nuevas de salvación. Además, el apóstol Pablo menciona a diversas mujeres que desempeñaban roles de liderazgo en las iglesias primitivas, como Febe, Priscila y Junia. Por otra parte, la Biblia hace referencia a varias mujeres como profetisas, un término que puede no gustarles a quienes restringen el significado de profeta a un hombre a quien Dios autoriza a declarar la doctrina, a revelar su voluntad a su pueblo y conducirlos de regreso a Él. Así que dejémoslo claro. Más que predecir eventos futuros, los profetas y las profetisas transmiten el mensaje de advertencia o dirección de Dios relacionado con las situaciones actuales. Un mensaje que puede tener un efecto profundo en todo el pueblo. Y en la Biblia encontramos varias mujeres a las que se les llamó profetisas. Neviya en hebreo y profitis en griego. Vamos a ver quiénes fueron. En primer lugar tenemos a Miriam, que vimos la semana pasada, significa rebelión. Éxodo 15, 19 al 21. Éxodo 15, 19 al 21. Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam le respondía, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Y estuvo de moda hace mucho tiempo, echó a la mar los carros de Faraón. Y en la película del Príncipe de Egipto vemos esta escena cantando a Shira.
Profetiza. Como decía en hebreo, es Neviya. Es una mujer que habla o proclama el mensaje de una deidad. Porque también hay quienes hablan por los demonios. Viene de Nabá, que es profetizar en estado de éxtasis o simplemente actuar en estado de éxtasis. Profetizar o transmitir mensajes proféticos acompañados con instrumentos musicales. En la Biblia, la primera mujer que encontramos como profeta fue a Miriam, la hermana de Aarón y Moisés. Ella desempeñó esa función durante todo el trayecto del pueblo de Israel por el desierto. Si lees Miqueas 6:4, lo vas a ver. Si lees Números 12 del 1 al 2, lo vas a ver. Y aquí hay un momento donde nos dice que Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés. Conforme al texto en hebreo, Miriam fue la instigadora, porque lo común en hebreo es nombrar primero al hombre. Pero aquí se mencionó primero a Miriam. Además, el verbo hebreo tiene una forma femenina. En español, en francés, en inglés eso no pasa. Pero en hebreo puedo identificar si el sujeto era masculino o femenino por la manera como está conjugado. El verbo me lo indica. Así que podríamos traducir: Miriam habló con Aarón contra Moisés. Y Aarón se deja llevar, dando muestra de su debilidad de carácter, como la que mostró cuando el pueblo pidió el becerro y él cedió. El ataque contra Moisés se debió a los celos profesionales, pero se usó como pretexto el que su esposa era una cusita, una etíope. Quizás ese término se interprete mejor como un comentario racista. Conforme a Éxodo 2:16, a Séfora podríamos identificarla como madianita. Sin embargo, sabemos que parte de la familia de Cus se estableció en la península del Sinaí. Y eso lo puedes constatar si lees el capítulo 10 y el capítulo 11 del Génesis. Así que probablemente por las venas de Séfora corría sangre cusita y su piel era oscura. La Biblia narra que el Señor llamó a los tres para que vinieran a su presencia en el tabernáculo de reunión, donde se puso del lado de Moisés. Allí el Señor les habló directamente, describiendo cómo se comunicaba con aquellos a quienes llamaba a ser profetas. Eso lo puedes encontrar en Números 12, 3 al 16. Y básicamente dice que a sus profetas les habla en sueños, en visiones, pero a Moisés le habla cara a cara. Así que en su reproche, el Señor deja claro el lugar de Moisés delante de él. Al apartarse de ellos, la presencia del Señor, Miriam se volvió leprosa, blanca como la nieve. Moisés intercedió inmediatamente por ella. Y ahí lee Génesis 27 para que veas que un profeta intercede. Sin embargo, el Señor confirmó la justicia de su castigo y respondió diciendo que Miriam debería permanecer fuera del campamento, como algo vergonzoso durante 7 días. Y después podría volver y continuar haciendo lo que Dios ordenase. Así que, sin importar el sexo, se debe respetar la cadena de mando que el Señor le ha dado. La segunda que vamos a ver es Débora. Jueces 4 del 4 al 9. Jueces 4 del 4 al 9. En aquel tiempo gobernaba a Israel Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Ella solía sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para juicio. Entonces ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Quedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo: ve, toma contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, reúnelos en el monte Tabor,
y yo atraeré hacia ti al arroyo de Quizón a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y su multitud, y lo entregaré en tu mano? Balac le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ella le dijo: ciertamente iré contigo, solo que no será tuya la gloria por la manera en que te comportas, porque en manos de una mujer entregará el Señor a Sísara. Débora se levantó y fue con Barac a Quedes. Y hablaba yo de gobernar. El verbo es shafat, que puede traducirse como juzgar, decidir, adjudicar un asunto entre dos partes en una corte o en un emplazamiento menos formal. Implica autoridad para castigar y capacidad de tomar la última decisión. También es liderar, gobernar, ejercer como líder o gobernador sobre un pueblo con un enfoque particular en la autoridad para castigar y la equidad del líder. Una expresión de estar en la corte de un juzgado. Débora proviene de la raíz dabar, que tiene varios significados, entre los cuales están hablar, conducir, guiar, especialmente conducir rebaños o manadas a pastar. También es gobernar, dirigir a un pueblo. También poner en orden, como si fuera un enjambre de abejas. De la idea de guiar surge la de seguir, así como un pastor sigue a su rebaño. Y se le identifica como Nevilla, al igual que a Miriam. Y nos dice que estaba 19 kilómetros al norte de Jerusalén, entre Ramá y Betel. Están separadas unos 4 kilómetros. Y la historia destaca que Débora, bajo una palmera, que es un árbol algo inusual para las sierras altas de Efraín, desempeñaba la función de profetisa, manifestando la función de Dios por inspiración divina. Además, administraba justicia y juzgaba a los israelitas. Mishpat, juicio, la acción de tomar una acción jurídica. Y esta descripción hace que su papel sea comparable al de Moisés. Y vamos a ver aquí el contexto histórico. Los cananeos bajo el rey Jabín de Azor habían oprimido a Israel durante 20 años. Cuando Barac, que significa destello, relámpago, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, titubeó en comandar a Israel contra el enemigo, si Débora no iba con él, convocó a Zabulón y a Neftalí en el monte Tabor. Cuando Sísara, el general cananeo, se enteró, desplegó su fuerza de carros de guerra a orillas del río Sison, cerca de Taanac. Los carros maniobran mejor en terreno plano y abierto, por lo que Sísara quería que las fuerzas hebreas bajaran de las montañas a encontrarse con él en la planicie. Pero el plan de Dios era convertir la fuerza de Sísara en su debilidad. De todas las llanuras del norte de Israel, la de Jezreel es la más ancha y la más plana. Y tiene un río, el Sison, que fluye hacia el Mediterráneo. Y durante la mayor parte del año es un simple riachuelo. Solo cuando llegan las lluvias se transforma en un torrente. El confiado Sísara colocó sus tropas al pie del monte Tabor, preparadas para el ataque. Tras de sí y a lo largo del lecho casi seco del río Sison, dispuso sus 900 carros de hierro, no eran pocos. Y los carros de hierro es una gran ventaja contra quien no los tiene. El texto no lo dice, pero seguramente redujo el número de sus soldados de infantería para provocar el ataque. En ese momento, Débora profirió sus palabras de aliento. Levántate, este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tu mano. ¿No ha salido ya el Señor delante de ti? Y comenzó la batalla entre los 10,000 hombres de Barac y las tropas de Sísara.
El texto simplemente dice que el Señor, empleando las espadas de los hombres de Barak, acabó con Sísara, hasta el punto de que éste tuvo que huir a pie, mientras sus camaradas yacían muertos por todas partes. Si quieres más información, tienes que leer el himno de Débora, que es el capítulo 5 de Jueces. Y allí en el versículo 4 te vas a enterar de que el Dios de los cielos los abrió. Y en el 21, que el desbordado y torrentoso río Sison barrió con los hombres de Sísara. Debió haber habido un chubasco inesperado. Pues en el mundo antiguo, las guerras se peleaban durante la estación seca de mayo a septiembre. Recuerda lo que dice 2 Samuel 11:1. En la época en que los reyes salen a la guerra. Bueno, de mayo a septiembre, este es un periodo tan árido en la tierra prometida que es casi impensable esperar lluvia. Sísara no esperaba que fuera a llover. Pero hay algo más. Si vemos el contexto histórico, lo que tiene que ver con la religión de los cananeos, podemos entender lo que sucedió espiritualmente. Porque la religión cananea veía a Baal como el jinete de las nubes. Baal moría cuando la vegetación se secaba en mayo y volvía a la vida matando a su hermano Mot, la muerte, con las lluvias del otoño y del invierno. Y la precisa sucesión de la estación seca seguida por la de lluvia tenía convencidos a los cananeos de que su mito de un Dios que moría y resucitaba era cierto. Pero la Biblia dice que quien da la lluvia es el Señor, y no como pensaban los cananeos, Baal, o Tlaloc según los mexicanos, o el tal San Isidro Labrador. Moisés lo escribió en Deuteronomio 11:14. Quien da la lluvia es Dios. En esa ocasión, el creador de la lluvia usó una tormenta para acabar con la opresión cananea y liberar misericordiosamente a su pueblo. Josefo, el historiador judío del primer siglo, nos dice que estalló una tremenda tormenta de granizo y grandes piedras cayeron sobre los rostros de los enemigos, haciéndoles retroceder. De tal forma que vinieron a ser fácil presa de Israel, con lo que se cumplió la profecía de Débora. El Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Israel quedó totalmente libre de las manos de Jabín, rey de Canaán. Con la victoria de este día, no solo se sacudió de encima su yugo, sino que prosiguieron después victoriosamente contra él, hasta destruirle por completo. Eso lo vas a ver en Jueces 4, 17 al 24. Y además, como Débora le profetizase a Barak, Sísara cayó a manos de una mujer, Yael, o Jael, como viene en las 60, que significa cabra montés. Y aquí la historia nos dice que Sísara llegó a las tiendas de los eneos, le pidió a Jael, esposa de Eber, que le diera asilo. Ella le dijo pasa. Él le pidió algo de beber, le pidió agua, ella le dio leche. Y cuando él se queda dormido, ya él agarra una estaca, un mazo, y le atraviesa las sienes, matándolo. Eso iba en contra de las reglas de hospitalidad. Quizás al ser su marido descendiente del suegro de Moisés, eso lo ves en Jueces 1:16, Jael esperaba la oportunidad de hacer algún favor a los hijos de Israel, pensando en el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, y que también ratificó con Jacob, y que sigue vigente hasta el día de hoy. Bendeciré a los que te bendicen, y maldeciré a los que te maldicen. Quizás por ello es que le atraviesa las sienes con la estaca y dándole un mazazo. El caso es de que Sísara murió a manos de una mujer
como Débora había profetizado. Al Señor no le importa el sexo de quien está dispuesto a obedecerle. Y una tercera mujer, Hulda, que aparece como Hulda en la 60. Su nombre es comadreja o topo, lo que me hace pensar que a lo mejor era medio cegatona. Segundo de Crónicas 34, 14 al 28. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acboc, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey: vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Arahaz, el encargado del guardarropa del templo. Ella le dijo: el Señor, Dios de Israel, ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre ese lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. De modo que llevaron su mensaje al rey. Y esto también lo encontramos en 2 de Reyes 22, del 8 al 20. Suena raro que el libro de la ley haya estado perdido en el templo. Pero recordemos que muchos reyes buscaron terminar con la verdadera adoración. Por lo que podemos pensar que los sacerdotes habían escondido una copia de la ley para evitar que ésta fuera destruida. Pero quienes sabían dónde estaba deben haber muerto y se llevaron el secreto a la tumba. En el momento adecuado,
Dios obró. Y el libro fue hallado, dando inicio a la reforma espiritual de Judá, que es una renovación que empezó en el corazón del rey Josías, quien al escuchar las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Josías, que se llama Yoshiyá en realidad, llegó a ser un buen gobernante para Judá y reinó durante 31 años en el trono, entre el 640 y el 609 a.C. Su nombre significa a quien el Señor sana, y Josías buscó la sanidad de su pueblo. El rey entendió que la ira divina estaba sobre ellos, debido a la desobediencia e idolatría de sus antepasados, por lo que ordenó que se consultase al Señor al respecto. La delegación que fue a Judá era de carácter oficial. Se hace referencia a los hombres por su nombre completo, incluyendo los nombres de sus padres, o por su título. Entre ellos estaba nada más ni nada menos que Hilcías, el sumo sacerdote. Fue una entrevista sumamente formal, con la solemnidad de una corte judicial, en la que está por darse el veredicto en un caso de pena de muerte. Todos los representantes del rey, del pueblo y del templo estaban delante de Judá para escucharla cuando diera la respuesta de Dios. ¿Cuál era su veredicto sobre Israel? Ella confirmó que Dios realmente estaba airado y derramaría sobre el pueblo las maldiciones escritas en el libro. Sin embargo, esto no ocurriría en los días de Josías, porque este rey se había humillado delante de él. Y por cierto, viendo el contexto histórico, el profeta Jeremías llevaría alrededor de 5 años ejerciendo su ministerio en Judá. Uno de los profetas mayores. Y Josías no mandó a la delegación a consultar a Jeremías. Los mandó con Judá. Nada más para que tomes nota. Y aquí quiero aprovechar para hacerte una pregunta. ¿Estará airado Dios contra tu nación? Volviendo a Judá, ella es identificada como Nebiyá, al igual que Miriam y Débora. El Señor habla y enseña usando a quien Él quiere, sin importar el sexo. En la conclusión tengo a Hannah, o Ana como aparece en nuestras Biblias, cuyo nombre es piedad, compasión, misericordia. Lucas 2, 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salió del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana, piedad, compasión, misericordia, es hija de Penuel, rostro de Dios. Y no es raro que sea el Evangelio de Lucas en el que se nos habla de esta profetisa, que aquí aparece, porque ya es en griego, como profitis. Porque Lucas no soslaya el ministerio de la mujer en el anuncio del Evangelio. Por cierto, profitis es la palabra que utilizó la Septuaginta cuando describió a Miriam, a Débora y a Judá, como Nebiyá en hebreo. El nombre Ana es el mismo que el de la madre de Samuel. En la cultura judía y la grecorromana,
Consideraban piadosas a las viudas que no se volvían a casar. Ahora no sabemos exactamente su edad. Algunos eruditos creen que pudo haber tenido hasta 105 años. Sumando los datos que proporcionó Lucas y asumiendo su matrimonio a la edad de 14 años, que era lo normal. Se casa a los 14, vive con su marido 7, son 21. Lucas habla de 84, son 105. Aunque esta versión que leí habla que ella tenía 84. Pero en otras versiones se presta a que yo interprete que pudieran ser 105 años los que tenía de edad. Bueno, Lucas no toma más espacio para escribir lo que dijo Ana. Realmente lo que se ocupa mucho es en decirnos su nombre, su oficio, su ascendencia, su edad, su estado civil y su entorno ministerial. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones de noche y de día. Es decir, dando servicio de adoración. Por lo que podemos asumir que ella había dedicado su vida entera a la intercesión sincera y sistemática por la restauración integral de la nación de Israel. Cosa que no hacían los sumos sacerdotes de esa época. Han estado haciendo mucho más que el sumo sacerdote. El texto dice, en la misma hora acudió al templo. Y eso nos puede dar la impresión de que fue el Espíritu de Dios quien le impulsó a la cita divina. No obstante, hay que resaltar que era su costumbre estar en el templo. Ana, por muchos años, había servido fielmente al Señor. Y ahora agrega su acción de gracias a la de Simeón, que es parte del contexto. Simeón nos lo narra Lucas antes de que Ana aparezca en escena, diciendo que era un hombre que había recibido la promesa de parte de Dios que no moriría sin conocer al Mesías. Bueno, Ana agrega su acción de gracias a la de Simeón. Como profeta ha reconocido en el niño Jesús al Mesías. Pero ahí no quedó todo. Lo proclama ante todos aquellos que esperaban la redención, la liberación en Jerusalén. Anunciando que el tiempo de la acción salvadora de Dios finalmente había llegado. En el Nuevo Testamento se menciona que Felipe el Evangelista, uno de los 7 diáconos, tenía 4 hijas que profetizaban. Y si lees Hechos 21:9, no agrega más detalles que el decir que eran 4 hijas vírgenes de Felipe. Cantar no nos dice más al respecto. En la Biblia encontramos que Dios escogió a Miriam, a Débora, a Judá, a Hanna y a otras mujeres para presentar su palabra con autoridad. Y aquí déjame preguntarte, ¿por qué no lo estaré haciendo actualmente? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esto es Gálatas 3, 27 al 29. Y aquí habla del bautizo. Y pone atención, en el Nuevo Testamento no suele hacerse distinción entre el bautismo interior por la fe y el bautismo de agua. Por la sencilla razón de que en la iglesia primitiva, el de agua seguía de inmediato al interior. Cuando tú recibías a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, y como sigue sucediendo actualmente, eres bautizado con el Espíritu Santo, sellado, eres bautizado en el Espíritu Santo, eres bautizado por el Espíritu Santo. Bueno, lo que hacía la iglesia primitiva era bautizar en agua inmediatamente.
nosotros te mandamos a un curso y entonces te bautizaremos. Hay iglesias bautistas independientes que hoy aceptaste a Cristo, pum, hoy te bautizo. Pero la costumbre entre nosotros es que tienes que tomar un curso para que sepas lo que estás haciendo. Nos gusta ponerle más de lo que la Biblia dice. Si tú has nacido de nuevo, si en lugar de una religión tienes una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, no importa si eres hombre o mujer, como sucedió en el jardín del Edén, tienes una orden que cumplir. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Pregunto, ¿quién es más imagen, el hombre o la mujer? Según el texto, ambos son la imagen de Dios. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Génesis 1, 27 al 28. ¿Lo oíste tú? ¿Que crees que el ser humano es un animal más? Y también te lo digo a ti, vegano y vegetariano. La orden hoy suena así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y si estás haciendo todo esto, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, uno solo, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Segunda a los Corintios 5, 18 al 20. Miriam era levita. Débora debe haber sido de Efraín. Hulda y Hanna deben haber sido de Judá. No importa de dónde seas. No importa qué sexo tengas. No importa qué edad tengas. No vengas con que soy un niño. No importa si eres pobre, clase media o rico. O recontramillonario. No importa si no has acabado la primaria o si tienes doctorados. Así que, como Ana hizo, anuncia las buenas nuevas de salvación. Porque concluyo diciendo, no importa si eres hombre o mujer, solo hay un ministerio. Amén. Y Señor, pues gracias porque este único ministerio, el ministerio de la reconciliación, nos lo diste a nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Los ángeles quisieran compartir, pero nos lo diste a nosotros. Señor, que todos aquellos que han nacido de nuevo lo entiendan, obedezcan y cumplan con la orden que nos has dado. Gracias por aquellos que ya lo están haciendo, hombres y mujeres, alrededor del mundo. Gracias porque se nos dio el privilegio de predicar las buenas nuevas de salvación.
Y perdona todas las veces en que nos hemos quedado callados cuando debíamos haber hablado, cuando debíamos haber sido testigos tuyos. En Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por Jesús. Gracias por la gracia. En el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Y amigos y hermanos de Internet, pues estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.